Ya, entonces, en primera, lo primero que hay que hacer es ir al panel de control, como ya lo hemos hecho en otros videos. Ir al panel de control para configurar el computador en puntos por coma y comas por puntos. ¿Ya? Entonces, panel de control, cambiar formato de fecha, hora y número. Síganme con eso, ¿cierto? Y ir a configuración adicional. Y en vez de coma, poner puntos y en vez de puntos, comas. ¿Sí? De nuevo, vamos a ir, ¿cierto?, a panel de control, donde dice reloj, idioma, región, cambiar formatos de fecha, hora o número, y donde dice configuración adicional, cambiar las comas por puntos y los puntos por comas. Deben poner aplicar, aplicar, aceptar, aplicar, aceptar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a File, Import, General or Import, y vamos a cargar esta malla. ¿Sí? Nos va a dar la opción de cargar la carpeta mallas, un archivo que debe estar sí o sí en formato CSV, ¿ya? Y ningún otro. ¿Ya? Vamos a cargar la carpeta de la fase 5, banco 3868. Fase 5, 3868. Ese número generalmente tiene que ver con la altura de banco, el banco tanto. Entonces tenemos, ¿cierto?, una serie de archivos, ¿cierto?, que tienen que ver con archivos.csv. Vamos a cargar este, que dice producción, F5, 3868. Hacen clic, luego abrir. Van a colocar aquí un número 1. Ese número 1 hace referencia a la primera fila de comentarios. Si no hubiese ningún comentario, se pone 0. Ya tenemos un comentario y colocamos luego next. Primero, ¿cierto?, tiene que ver con el ID number, es como un identificador, ¿cierto? Luego la posición Y, vamos a considerar como que fuese norte. Luego la posición X, que tiene que ver con el este. Y por último, el nivel, ya next. Vamos a dejar por ahora estos datos por defecto. Luego, después de cargar, vamos a modificarlos. ¿Sí? Ponemos finish. Sí. Y se cargó la malla que nosotros tenemos en este PDF, ¿cierto? Que aparece para que podamos revisar el banco, ¿cierto? El número de pozas a perforar, el diámetro de perforación, en este caso son 2 1/4 pulgadas, y altura de banco 16. Sale de distintos tipos de mallas, ¿cierto? Porque quizás los tipos de rocas son distintos para un sector u otro, ¿ya? Entonces, esa primera parte estamos ok. Entonces, para cambiar la información que está en el PDF, ¿cierto?, de este plano, vamos a ocupar 2 1/4 pulgadas y 16 metros de altura de banco, ¿ya? Lo que vamos a hacer anteriormente, vamos a seleccionar esta línea que ustedes pueden ver, es un precorte. El precorte debe tronarse o salir con mínimo 100 milisegundos antes de producción. Es decir, ¿cómo sería la secuencia? Se detona esta primera fila de precorte, luego la primera fila de producción, así sucesivamente, hasta llegar de nuevo al precorte. Precortes de antes, ¿cierto? Mínimo 100 milisegundos antes, pero también podría ser hasta un día antes, no hay problema. La idea es que genere, ¿cierto?, un plano de fractura por el cual viaje las ondas, el gas, la alta presión y temperatura, y circule y se vaya por la fractura que hicimos por precorte, en vez de dañar aún más el talud. Esa es su función principal. Generar un plano de fractura donde el gas que viene con esta dirección entre por este plano de fractura que generamos de forma artificial y no dañe así el talud que está por este lado, por ejemplo. ¿Ya? ¿Me sigue, cierto? Sí. Entonces vamos a seleccionar, ¿cierto? Con ese icono vamos a seleccionar, vamos a arrastrar el mouse con clic izquierdo y van a seleccionar solamente esa línea. ¿Ya?
Si quieren volver hacia atrás, se equivocaron, edit undo. Van a cerrar ese polígono y luego van a desmarcar estos pozos, es decir, control U. Luego van a ir edit y eliminar, ¿cierto? En el modo pozo, edit, eliminar los pozos desmarcados. ¿Hacen clic? ¿Están seguros? Sí. Y se acaba de eliminar una línea de precorte. Solamente la vamos a eliminar para hacer más fácil el ejercicio. Luego les podemos enseñar cómo hacer una buena precorte y producción. Sabemos, ¿cierto? Entonces que los pozos son de 12 1/4 pulgadas. 12 1/4 pulgadas, bien digo. Tienen que ir al modo pozo. Vamos a ajustar sus parámetros en esta tablita, en este formulario. Entonces, 12 1/4 pulgadas, si ustedes van... Vamos a calcular. 12 1/4 son 12,25, ¿cierto? Por 25.4 para transformar de pulgadas a milímetros. Ponemos igual y es 300,15. 311,15. Entonces 311.15 milímetros. Y ustedes se hacen en Change Market, se van a cambiar solamente los marcados. Entonces es necesario que siempre estén marcados los pozos. ¿Ya? Hace solamente un clic y ya está, ¿cierto?, cambiado el diámetro. 311.15. El bench level, sabemos que estamos trabajando en la fase 5 en el banco 3868. 3868. 16 metros más abajo, sobre la altura del banco, ¿cierto? Son... ¿Cuánto es? 3.852. ¿Ya? Sí, está bien. Y nos da, ¿cierto?, un total hold, una longitud total del pozo de 16 metros por defecto. Eso no se cambia. ¿Ya? Vamos a suponer una pasadura de 2 metros. En el subdrill colocan 2 metros. Y como decía el PDF, son tiros totalmente verticales. Es decir, el hold dip, que es el manteo, es totalmente 90 grados, totalmente vertical. Si el hold bearing, ¿cierto?, no influye en nada porque esa es la dirección de manteo. Si es 90, no importa qué número vaya abajo. Sí va a tener repercusiones si tenemos, ¿cierto?, un número distinto a 90. Un tosto de perforación, colocamos 8 por ejemplo, dólares por metro y una densidad de 2.6. ¿Cierto? Entonces yo pondría Change Market en cada uno de los iconos que cambiamos y aceptar los nuevos valores. No hay que hacer ningún cambio en el bar de espaciamiento que está en este icono, en esta etiqueta, ya que el bar de espaciamiento está por defecto por las coordenadas que nos entrega la agente de perforación. Las coordenadas X y Z hacen referencia al punto exacto donde están los pozos. ¿Cierto? Entonces no tenemos por qué modificar esto. ¿Ya? Eso. Luego, ¿cierto?, vamos a revisar, con el signo pregunta, revisar la posición, ¿cierto?, y también el diámetro y longitud de los pozos. Si ustedes pueden ver ahí, ya saben, ¿cierto?, la posición en el collar, ¿cierto?, norte level, tanto de la cresta como la pata de los pozos, y también el subdrill, el bench level, etc. ¿Cierto? Sale por defecto 5.5 por 6, pero eso no es importante porque en realidad sabemos que son de la malla por defecto con las coordenadas X y Z. ¿Ya? Entonces, ahora, para cargar explosivo, vamos a colocar, ¿cierto?, lo siguiente. Vamos a ir al modo de DEX, cargueo de explosivo y materiales inertes, ¿cierto? Vamos a ir luego a File y vamos a cargar la base de datos de explosivos. Vamos a ir a Preference,
File and Folders, y luego, ¿cierto?, a los stocks. En Browse de Stocks vamos a ir donde dejaron su carpeta de stocks a cargar la carpeta que en este caso tenemos varias, ¿cierto? Tenemos Maxam, tenemos Cenaex, Famesa, Enaex, Orica, pero la que está más completa en esta oportunidad es de Orica. Entonces vamos a cargar Orica a un 1002. Abrir. Ok. Entonces ahora van a aparecer, ¿cierto?, en el modo de DEX, en la configuración, no solamente los provienen por defecto, sino que una serie de explosivos que pertenecen en esta ocasión a Orica. ¿Sí? Vamos a cargar explosivos. Vamos a hacer, ¿cierto?, un polígono, ¿cierto?, en la última fila, que ahora no es la de precorte, ¿ya? Y vamos a suponer que el explosivo aquí lo vamos a cambiar a modo de ejemplo. Vamos a desmarcarlos, control U. Entonces, todos los marcados los vamos a cargar con un Fortan y todos los desmarcados con un ANFO. ¿Dale? Entonces, vamos a ir al modo de carga de explosivo. Vamos a colocar un explosivo tipo Fortan, un Advantage 10. Hay varios tipos más. Vamos con el primero, ¿cierto? Y hay dos formas de cargar. Una es por longitud, otra es cargar por distancia desde el collar, cargar por masa de explosivo o porcentaje de longitud del pozo. Las más comunes son estas dos primeras, ¿ya? De hecho, la más común, la que ocupo yo, es cargar a través de la longitud desde el collar, ¿ya? Vamos a cargar desde el collar, ¿cierto?, en la parte superior del pozo. Entonces vamos a suponer que tenemos un taco de 5 metros. Entonces si ponemos 5 acá, es decir, con el material tipo Fortan, vamos a cargar con explosivos 5 metros más abajo desde el collar. No importa cuál sea la distancia hacia abajo, pero desde el collar va a dejar vacío 5 metros y a partir de esos 5 metros hacia abajo va a cargar con el Fortan que acabamos de elegir. Entonces van a cargar todos los marcados. Todos los marcados, basta con hacer un clic, ¿cierto? Y va a cargarse, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo o algo parecido para el ANFO, ¿ya? ANFO, para los pozos que están en la alta fila desmarcados. Son ANFO y cargar desde el collar vamos a colocar 6 metros. Es decir, vamos a dejar 5 metros de taco para los que están cargados con Fortan y 6 metros de taco para los que están cargados con ANFO, ¿ya? Todos los desmarcados, la opción que dice U, de desmarcados, ¿cierto? Mira, es todos, este es 1 a 1, este es todos, all, marcados y desmarcados, ¿sí? Desmarcados, un clic, y podemos revisar ahora que efectivamente tenemos Fortan en la parte verde y en la parte amarilla tenemos un ANFO, ¿sí? Vamos a cargar ahora todos los pozos solamente verdes. Vamos a poner taco. Ya, vamos a dejar sin taco esto para modo de ejemplo. Entonces vamos a cargar un material tipo stem, ya, tipo cutting. Y si colocan ustedes 0, es que van a cargar de ahí hacia abajo hasta donde pueda con el material tipo cutting, ¿cierto? Si ponen 0, solamente los marcados, un clic, se cargaron todos los pozos, ¿cierto? Con 13 metros de explosivo y 5 metros de taco, ¿cierto? De Fortan y luego 5 metros de taco. ¿Sí? Supongamos ahora que nos equivocamos o queremos probar otro tipo de explosivo que no sea Fortan. Supongamos que queremos poner Fortis, probar quizás distinto factor de carga, o queremos probar otra ganometría, lo que sea. Queremos cambiar
de Fortan a Fortis. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir al modo de DEX, de explosivo, y vamos a cambiar acá. Dice cambiar el tipo de material en los pozos. Entonces, en vez de Fortan, vamos a ver Fortis, ¿cierto? Y en Fortis, ¿cierto? Vamos a suponer ahora un Fortis. Por defecto vamos a dejar ese. Change Market. Hacen clic en Change Market. Y el material 1 y 2 se refiere al tipo de material. El primero es el que está más al fondo. El segundo es que está más arriba. Si ponen 1, vamos a cambiar el que está al fondo, que es el explosivo. Y aquí tienen que, ¿cuántos lo van a elegir? Los marcados y desmarcados. Yo solamente quiero cambiar los marcados, que estaban antiguamente cargados con Fortan. Ahora van a cambiarse a Fortis. Ponen Change Material. Y ahora, ¿cierto? Pasamos de un color verde a un color rosado. Es decir, cambiamos desde un Fortan a un Fortis. Al igual, también pueden cambiar la longitud del explosivo. Supongan que sabemos que tenemos acá vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar acá y en vez de cambiar material vamos a cambiar solamente longitud. Se pueden cambiar en forma independiente. Si vamos a tener cierta longitud del collar, vamos a cambiar acá. ¿Cuál quieren cambiar? Ya, perdón. En vez de, ¿cuánto pusimos al principio? Pusimos 5 metros de, 5 metros de taco. Supongamos que en vez de 13 metros queremos poner 12 metros de explosivo y 6 de taco. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir al modo de configuración. Perdón, que hay que cerrarlo. Modo de configuración. En vez de 0, ponen ahora 6 metros desde el collar. Van a cambiar la longitud, no hacia el material. El material se puede cambiar independiente. ¿Ya? Del 1. ¿Cuáles los marcados? Entonces, en vez de 14 metros de explosivo, van a aparecer ahora 12 metros de explosivo. Cambiamos y revisamos. Veamos si apareció o no. Vamos a ir, ¿cierto? A la pregunta. Ahí está, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto? Ahí sí. Tenemos, en vez de 13 metros, tenemos 12 metros. Existe un metro que lo perdimos. Entonces, obviamente, en la parte superior aparece un metro de vacío. Entonces, en vez de ahora tener 5, queremos poner 6 metros de taco, basta con poner acá 0 de nuevo y poner, ¿cierto?, que la longitud del 2 será cambiado en los marcados. Entonces hacen clic, revisan y va a aparecer ahora, en vez de 5 metros, 6 metros de taco.